Ansiedad, 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 ansiedad. Según la Organización Mundial de la Salud, se calcula que un 4% de la población mundial padece actualmente un trastorno de ansiedad. En 2019, 301 millones de personas en el mundo tenían un trastorno de ansiedad, convirtiendo a este trastorno en uno de los más comunes de esta época. Así y todo, solo una de cada 4 personas, es decir, el 27,6% de la población, consulta y recibe tratamiento. HDP. Hora de pensar. En la época de Freud, padre del psicoanálisis, la patología más común de encontrar era la histeria, principalmente en mujeres. Si hoy tenemos que pensar cuáles son las enfermedades psicológicas más comunes en nuestra actualidad, estaríamos hablando de la depresión y la ansiedad. En este episodio quiero compartir con ustedes acerca de la ansiedad, para que juntos podamos darle una mirada a los síntomas, a los tipos de ansiedad existentes y cómo tratarla. La palabra ansiedad viene del latín anxietas, que quiere decir angustia o aflicción. Es un mecanismo de defensa natural del organismo frente a los estímulos externos o internos que para el individuo son percibidos como amenazantes o peligrosos. Lo que sentimos cuando tenemos este tipo de angustia es un sentimiento de tensión que sentimos no solamente con las ideas y el pensamiento, sino que muchas veces se traslada también al cuerpo. Estas señales son llamadas de alerta que advierten sobre un peligro inminente y permiten a las personas que adopten las medidas necesarias para enfrentarse a una amenaza. A diferencia del miedo, cuando sentimos ansiedad, el estrés que vivimos es un estrés exagerado y constante, que se puede dar por un estímulo o una situación repentina, pero que persiste en el tiempo y genera lo que se conoce como un trastorno de ansiedad. Entonces, los trastornos de ansiedad son afecciones en las que la ansiedad no desaparece y puede empeorar con el tiempo. Los síntomas pueden interferir con las actividades diarias, como el desempeño en el trabajo, la escuela y las relaciones personales. Está bueno entender que en la sociedad donde vivimos, cierto montante de estrés y de ansiedad son normales, porque tener miedo y estar preocupado, por ejemplo, por un examen o por un trabajo que tenemos que hacer y es nuevo, nos hace tomar medidas, nos hace de alguna manera prepararnos para enfrentar esa situación. Hasta ahí todo bien. El problema justamente es cuando ante un estímulo la vida se nos detiene y ese miedo normal y saludable que nos va indicando que tenemos que hacer las cosas de manera cuidadosa se convierte en pánico y nos paraliza. Si hay algo que caracteriza a los trastornos de ansiedad y diferencia del miedo, es la angustia. Y la palabra angustia en latín tiene la misma raíz que angina y significan constricción,
sofocación, estrechez u opresión, y se refieren indudablemente a la sensación de opresión precordial y epigástrica con desasosiego que la caracteriza, que en palabras más simples sería justamente esa sensación que refieren las personas que tienen ansiedad o un trastorno de angustia, que es exactamente lo mismo, que sienten un nudo en la garganta, que sienten una opresión en el pecho, como si les costara tragar. Y por supuesto, este estado probablemente lo tuvimos todos, porque la angustia es propia del ser humano, y esa sensación del nudo en la garganta, de que el aire prácticamente no nos entra porque se estrecha ese canal para poder respirar, nos ha ocurrido en distintos momentos al enfrentar situaciones difíciles, al tener que tomar decisiones con un costo alto, pero esa angustia ha sido momentánea, ha sido ocasional y una vez resuelta la situación ha finalizado o finalizó. Justamente en un trastorno de ansiedad, esa sensación de estrechez u opresión se continúa en el tiempo. La persona que padece este trastorno vive todo el tiempo con una sensación de desasosiego, como si estuviera detenido esperando que algo trágico suceda, llegando esa sensación a veces a generar lo que se conoce como un ataque de pánico. ¿Qué es un ataque de pánico? Es un episodio repentino de miedo intenso que provoca reacciones físicas graves cuando no existe ningún peligro real o causa aparente. Los ataques de pánico pueden provocar mucho miedo. Cuando se presenta un ataque de pánico, podés sentir que estás perdiendo el control, que estás teniendo un ataque cardíaco o incluso que vas a morir. Puede que algunos digan que exagerado, ¿cómo una persona va a sentir esto? Pero realmente si uno hace un electrocardiograma a estas personas, la palpitación que tienen en el momento que están pasando por un ataque de pánico es absolutamente diferente, justamente alta, lo que demuestra una vez más que cuerpo y psiquismo, que cuerpo y mente están unidos y que entonces lo que nos pasa a nivel mental por supuesto repercute también en nuestro cuerpo, teniendo dolores de pecho, teniendo la sensación de que no podemos respirar y nos estamos ahogando, por lo que no está para nada bueno subestimar este tipo de reacciones, tratándolas simplemente de psicológicas, cuando la persona que está en este estado puede incluso sufrir un infarto. HDP, hora de pensar. Las personas que sufren de trastornos de ansiedad suelen tener estos síntomas y signos. Tienen sensaciones de nerviosismo, agitación o tensión. Viven con la sensación de peligro inminente, pánico o catástrofe. Tienen aumento del ritmo cardíaco. Hiperventilan, es decir, que tienen una respiración acelerada. Transpiran en exceso y también tienen temblores, poseen la sensación de debilidad o cansancio, tienen problemas para concentrarse o para pensar en otra cosa que no sea la preocupación que los tiene tomados. Tienen problemas para conciliar el sueño, suelen padecer problemas gastrointestinales, tener dificultades para controlar las preocupaciones y tratan a toda costa de evitar las situaciones que les generan ansiedad. Así como recién describíamos los síntomas más comunes en las ansiedades, existen varios tipos de trastornos de ansiedad. La agorafobia, por ejemplo, es un tipo de trastorno de ansiedad en el que le temes a lugares y situaciones que pueden causarte pánico o hacerte sentir atrapado, indefenso o avergonzado, y a menudo intentas evitarlo. Quienes padecen de esta situación se sienten atrapados en lugares pequeños, les cuesta la acumulación de personas, como puede ser
una fiesta, como puede ser en un transporte público o en el medio de una manifestación, e intentan no pasar por estas situaciones, porque alguna vez sintieron que les faltaba el aire o imaginaron que les podía pasar algo grave, y para que no les ocurra nuevamente, para no tener esa sensación de vuelta, directamente las evitan. Otro trastorno de ansiedad es el que ocurre debido a una enfermedad y que incluye síntomas de ansiedad o pánico intensos que son directamente causados por un problema de salud físico. Esto sucede en muchos casos debido a la aparición de algún síntoma o alguna enfermedad que puede habernos asustado un montón. Puede ocurrir que sea a partir de un estudio que nos realizamos y nos pidieron que repitiéramos, o incluso por algo que le sucedió a alguien de nuestra cercanía. Es tanta la ansiedad que se siente que no queremos hacernos análisis, no queremos concurrir a médicos, e incluso a veces cuando nos dan un resultado pensamos que se equivocaron y hay que repetirlo. Otro de los tipos de trastornos de ansiedad, y quizás el más común de todos, es el trastorno de ansiedad generalizada, que se caracteriza por ser una ansiedad y una preocupación persistente y excesiva por actividades o eventos, incluso asuntos comunes de rutina. La preocupación es desproporcionada con respecto a la situación actual. Es difícil de controlar y afecta la forma en que te sientes físicamente. A menudo sucede junto a otros trastornos de ansiedad o con la depresión. Tener miedo a los exámenes, a conducir, a salir de nuestras casas. Pero en vez de ser una sola cosa, son varias cosas al mismo tiempo, que lo que manifiestan es un vivir angustiados por obviamente no poder tener el control de todo. Otro trastorno de pánico, que muchas veces puede ser el desencadenante de otro tipo de trastornos como un síntoma, suele ser el trastorno de pánico o ataque de pánico. Este implica episodios repetidos de sensaciones repentinas de ansiedad y miedo o terror intensos que alcanzan un nivel máximo en minutos. Pueden tener sensaciones de una catástrofe inminente, dificultad para respirar, dolor en el pecho o latidos rápidos, fuertes o como aleteos, palpitaciones cardíacas. Estos ataques de pánico pueden provocar que la persona le preocupe que sucedan de nuevo o que evite situaciones en las que han sucedido. Yo suelo decir que es como si nuestra mente hiciera cortocircuito ante situaciones que no toleramos, y definitivamente las personas que sienten o sintieron esta situación tienen la vivencia de que ahí en ese momento se va a acabar su vida. En esa situación absolutamente incontrolable, la persona que está teniendo un ataque de pánico siente que no puede hacer absolutamente nada, que está paralizada. Imagínense cuántas personas dentro del subterráneo o el metro, como se dice en otros países, debido a la aglomeración de gente, de pronto cuando los trenes se detienen e incluso se corta la luz, están padeciendo un ataque de pánico y nadie lo sabe. Otro tipo de trastorno de ansiedad que suele darse con mayor frecuencia en los niños es el mutismo selectivo, que es una incapacidad constante que tienen los niños para hablar en ciertas situaciones, como en la escuela, incluso cuando pueden hablar en otras situaciones como en el hogar, con miembros cercanos de la familia. Esto puede afectar el desempeño en la escuela, el trabajo o en la sociedad. Otro tipo de ansiedad que se da en la niñez es el trastorno de ansiedad por separación, que es un trastorno que se caracteriza por una ansiedad que es excesiva para el nivel de desarrollo del niño y que se relaciona con la separación de los padres u otras personas que cumplen con una función paternal.
Es decir, que el niño no puede aguantar cuando estos padres se alejan, cuando estos padres se van, por ejemplo, al trabajo y lo dejan en el jardín o en la escuela. La ansiedad que siente el pequeño suele ser tan grande que ni siquiera es un llanto. Se genera una parálisis en estos niños que, como sucede en el mutismo, dejan de hablar, se meten para adentro y se llenan de cortisol, la hormona del miedo. Otro tipo de ansiedad es el trastorno de ansiedad social o fobia social, que implica altos niveles de ansiedad, miedo o rechazo a situaciones sociales debido a sentimientos de vergüenza, inseguridad y preocupación por ser juzgados o percibidos de manera negativa por otras personas. Hay tanta inseguridad, baja autoestima y temor que estas personas directamente se anticipan a no concurrir a lugares donde haya vínculos para evitar ser juzgados, y entonces su vida suele transcurrir en sus hogares, con trabajos remotos y de maneras solitarias. También se consideran tipos de ansiedades a las fobias específicas, que pueden ser, por ejemplo, las fobias a los animales como los perros, los gatos o incluso a objetos de la vida cotidiana. Las personas que experimentan este tipo de fobia se caracterizan por una notable ansiedad cuando se ven expuestas a estos objetos o situaciones específicas y tienen un deseo de evitarlos constantemente. En algunas personas las fobias provocan ataques de pánico. En el anteúltimo lugar de esta lista tenemos el trastorno de ansiedad inducido por sustancias, que se producen como resultado directo del uso indebido de drogas, como tomar medicamentos, estar expuesto a una sustancia tóxica o tener abstinencia a causa de las drogas. Y por último, hay otros trastornos de ansiedades y de fobias que no cumplen con los criterios exactos para algún otro trastorno de ansiedad descrito anteriormente, pero que son lo suficientemente relevantes para ser alarmantes y perturbadores, que se conocen entonces como otros trastornos de ansiedad específico y no específico. HDP, hora de pensar. Por lo menos a mí, y espero también que ustedes hayan percibido lo mismo, me queda claro que este tipo de trastorno suele ser bastante común en nosotros mismos o alrededor de nuestro espectro. ¿Quién no ha experimentado algunos de estos síntomas? ¿Quién no tiene un amigo que ha tenido una fobia? Por supuesto, esto no quiere decir que en todos los casos sea un trastorno. Para que realmente sea un problema, varios de estos síntomas tienen que estar presentes. Y para poder definir que una persona padece un trastorno de ansiedad, que haya sufrido miedo o pánico por alguna situación en particular, no es un criterio suficiente. Pero ¿por qué digo que este trastorno es, si se quiere, la enfermedad de la actualidad o el diagnóstico más común al que podemos arribar entre todas las personas? Bueno, basta con prender la TV, mirar las noticias o simplemente salir a la calle. Y quiero decirles que aunque estemos acostumbrados porque es lo que vivimos cotidianamente, eso no deja de ser una manera absolutamente tóxica y perjudicial para nuestro psiquismo. El estrés continuo con el que vivimos es un caldo de cultivo para los trastornos de ansiedad. Y si escuchan esta definición, seguramente entenderán un poquito más por qué el estrés tiene muchísimo que ver con la ansiedad. El estrés sucede cuando la demanda del entorno es superior a nuestros recursos. Y claro, ¿cómo poder cumplir con las expectativas de una sociedad en donde todo lo que sucede tan rápidamente que cuando nos adaptamos
ya cambió otra vez. Otro de los factores que hace que el trastorno de ansiedad sea la enfermedad de nuestros tiempos tiene que ver con la incertidumbre. El no saber qué va a suceder es algo que nos llena de preocupación. Y eso justamente es el combustible de la ansiedad, la angustia de no saber qué va a pasar. Dan Group, investigador asociado postdoctoral del Centro para la Investigación de Mentes Saludables de la Universidad de Wisconsin-Madison, sostiene que la incertidumbre misma puede llevar a mucha angustia para los humanos en particular. Él dice que por regla preferimos la certeza antes que la incertidumbre, y para ello cita un estudio que ha demostrado que las personas preferirían recibir definitivamente un shock eléctrico ahora que quizás recibirlo más tarde. En estos estudios también se han demostrado una mayor activación del sistema nervioso cuando aguardan un shock impredecible. Llévenlo a la sociedad actual, donde todo el tiempo estamos en guardia, no sabiendo de dónde va a venir alguna situación catastrófica, alguna medida del gobierno actual o una nueva enfermedad que termine poniendo patas para arriba al mundo entero como lo fue el coronavirus. Es verdad que la incertidumbre es parte del ser humano, pero fíjense que antes la vida era más predecible. Las personas se trasladaban menos, no se enteraban de otras cosas que sucedieran alrededor de ellos, desarrollaban sus oficios en sus hogares, conocían prácticamente a todos sus vecinos y no tenían grandes gastos. Nacían, aprendían un oficio generalmente por parte del padre, tenían hijos y luego se morían. Y uno dirá, bueno, pero pasaban otras cosas, y claro que sí. A lo mejor se morían de un resfriado, a lo mejor estaban sometidos a sus parejas, pero miren que con tanto progreso en la actualidad, con tantos avances en la medicina, en la ciencia y la tecnología, viviendo de manera globalizada, hiperconectados, pero con una sobreinformación que nos mantiene en vilo todo el tiempo. A veces no terminamos de digerir una catástrofe en Katmandú que nos enteramos de otra guerra en Medio Oriente. Al mismo tiempo en nuestro país aumenta todo, mientras que en otro país empieza una epidemia por una enfermedad que ni siquiera conocemos. Sí, claro, la idea no es dejar de ser empáticos. ¿Cómo no nos vamos a conmover por lo que pasa en otros lugares? Pero al mismo tiempo, ¿cómo no vamos a vivir preocupados pensando que mañana también nos puede pasar a nosotros, que ya tenemos lo propio? ¿Qué termina generando todo esto? Precisamente, ataques de pánico. O bueno, no en todos, pero seguramente estarán de acuerdo en que vivimos de manera angustiada. Y que en muchos casos todo esto deriva en trastornos de ansiedad, produciendo ataque de pánico en alguna de las personas como síntoma. Y que para tratar este tipo de trastornos, sabiendo que nuestro contexto no ayuda, no se puede solamente recurrir a una pastillita mágica que obture esta ansiedad compartida por todos los seres humanos. HDP. Hora de pensar. En esta última parte quiero contarles que existen tratamientos para los trastornos de ansiedad. Sin embargo, según las estadísticas que he compartido al principio del podcast, solo 1 de cada 4 personas se decide a buscar tratamiento para este malestar. Según la Asociación Psicológica Americana, si no se tratan los trastornos de ansiedad, pueden tener consecuencias graves. Por ejemplo, algunas personas que tienen ataques de pánico recurrentes evitan a toda costa ponerse en situaciones que temen podrían desencadenar un ataque. Esta conducta evasiva
puede crear problemas si está en conflicto con requisitos del trabajo, obligaciones familiares u otras actividades básicas de la vida cotidiana. Además, muchas personas que tienen trastornos de ansiedad no tratados son propensas a otros trastornos psicológicos, como depresión, por ejemplo, y tienen una mayor tendencia al abuso de alcohol y otras drogas. Las personas que sufren este tipo de trastorno suelen ser personas muy autoexigentes, inseguras de sí mismas y sienten un enorme peso en sus espaldas. Por lo tanto, en la primer pata del tratamiento de estos trastornos de ansiedad debería incluirse una psicoterapia que aborde la temática de bajar la tensión, el estrés con la que vive esta persona, trabajando con la misma para que baje sus expectativas, deje de buscar aprobación en cada cosa que hace y aprenda a tomarse la vida con mayor calma. Es crucial que aprenda a vivir en el aquí y ahora, que entienda que no puede controlar todo, que en realidad, por más esfuerzo que hagamos, no está todo bajo nuestra esfera. Y aunque esto nos dé mucha incertidumbre, esa angustia es parte de la vida. La psicoterapia tiene que apuntar a que estas personas entiendan que lo que les está sucediendo es un síntoma de la forma en la que viven. Es la forma de denunciar que tiene nuestro cuerpo de que no estamos viviendo de una manera saludable. Y aunque por supuesto las manifestaciones sean horribles, como sentir que nos ahogamos o que tenemos palpitaciones, el trabajo debe consistir en amigarnos con nuestro cuerpo, confiar en nosotros y en él para recuperar nuestro biorritmo, acompasar la respiración cuando la misma está siendo agitada y sentimos que no pasa el aire, cerrar los ojos y tratar de bajar el ritmo cardíaco, al mismo tiempo que revisar la forma en la que estamos viviendo y tratar de cambiarla. Justamente la otra pata del tratamiento de los trastornos de ansiedad, para mí, es la meditación. No hace falta ser un gran gurú de la meditación ni hacer una meditación complicada. Con el solo hecho de poder cerrar los ojos, respirar, tratando de centrarnos, tratando de dejar de lado las preocupaciones por un rato, ya estaremos haciendo un montón. Y si además podemos repetir esto una vez al día o dos, esto será de gran ayuda para la ansiedad y la angustia. Y por último, la otra pata, completando así 3 patas para el tratamiento de la ansiedad, sería la medicación. Que por supuesto hay que evaluar el caso a caso. Hay que ver en qué casos esa angustia es tan grande que esa persona realmente la está pasando mal y requiere la evaluación de un psiquiatra para poder sobrellevar los episodios de ataques de pánico y ese montante tan grande de angustia. Para mí, ninguna pata funciona de por sí. A mi entender, ninguna de estas patas funciona aisladamente. Si una persona solamente hace psicoterapia, pero realmente no puede con la angustia que tiene, podemos hablar un montón, podemos acordar sobre diferentes puntos, pero al vivir su vida fuera del consultorio, probablemente va a seguir con esa enorme angustia ante distintas situaciones que se le vayan presentando. Por otro lado, solamente tomar medicación sin tener un espacio para ir elaborando las distintas situaciones, revisando nuestra biografía y por otro lado haciendo algunas modificaciones, probablemente sea insuficiente. Claro, de la misma forma que simplemente meditar puede calmarnos en ese instante, sin tener herramientas que nos permitan elaborar la situación que estamos viviendo, y entonces sería simplemente una técnica. El interjuego entre psicoterapia,
farmacología y meditación hará que quien padece un trastorno de ansiedad pueda reconocer y cambiar emociones, pensamientos y las distintas conductas relacionadas con este tipo de trastornos. HDP, hora de pensar. Hasta aquí hemos desarrollado este episodio, pero no te vayas. Quiero contarte que HDP, hora de pensar, se sostiene gracias a sus seguidores. Así que te pido 2 favores. Donde estés escuchando, por favor, dale seguir. Y por otro lado, que lo difundas, que les cuentes a otros y compartas acerca de este podcast. Ten en cuenta que lo hago desde mi casa, de manera casera, pero con muchísimo amor. Que la verdad es que desarrollé este espacio como una opción de compartir con ustedes de manera gratuita y me encanta enterarme que este podcast es escuchado en distintas partes del mundo. Y claro, si querés buscarme en las redes, me encontrás como El Psicólogo y Sexólogo. Podés mandarme comentarios acerca de lo que te pareció este episodio y los otros que escuches. Y me va a encantar que también me compartas sugerencias sobre temas que te gustaría que grabe. Gracias por llegar hasta aquí y ojalá te encuentres súper bien. HDP. Hora de pensar.